Increíble revelación. La madrastra la humilló, pero el magnate la eligió para un baile extraordinario. Valeria, una estudiante de medicina de 22 años, se encontraba en el clímax de su vida. Después de años de esfuerzo desmedido, había sido seleccionada para un programa de innovación médica que prometía revolucionar el campo. Sin embargo, en su pequeño y caluroso pueblo, donde las calles empedradas contaban historias de derrotas y conformismos, su mayor desafío no era la carrera, sino el constante desdén de su madrastra, quien siempre le recordaba que sus aspiraciones eran absurdas. ¿Por qué no te conformas con lo que tienes, Valeria? Un título no te hará rica, le susurraba con desdén. Cada palabra un puñal en su ya frágil autoestima. La invitación al baile de caridad del magnate, un prestigioso evento donde se daban cita las mentes más brillantes de la medicina, la llenaba de esperanza, pero también de miedo. Miedo a ser despreciada nuevamente por su madrastra, que, como una sombra, acechaba en cada rincón de su mente. No perteneces a ese mundo, le repetía en sus pensamientos. ¿Qué sabía ella de grandes sueños? Con cada paso que daba hacia el evento, Valeria sentía el peso de la inseguridad apoderándose de su ser. Mientras atravesaba el elegante salón, la opulencia la abrumaba. Los candelabros brillaban con una luz casi divina, y aunque su vestido la hacía sentir hermosa, el recuerdo de las burlas de su madrastra resonaba como una melodía molesta. El contraste de su modestia frente al lujo le hacía cuestionar si realmente tenía derecho a soñar. Pero su abuela, siempre presente en su mente, le repetía que la perseverancia es la clave del éxito. Con cada palabra bien intencionada que resonaba en su cabeza, se aferraba a la fragilidad de su determinación. Un momento de claridad la invadió cuando se encontró frente al magnate. Finalmente, alguien que puede escucharme, pensó. Su pasión por la medicina comenzó a brillar en su voz, pero cuando su madrastra apareció en el horizonte, Valeria sintió que toda su seguridad se desvanecía. No olvides de dónde vienes. Esos son mundos ajenos a ti, advirtió su madre en un murmullo sarcástico. Las palabras le cortaron la respiración. La tensión en su pecho era insoportable. ¿Cómo podía enfrentar a esa mujer que había hecho de su vida un campo minado emocional? En ese instante, una idea brillante floreció en su mente sobre un descubrimiento que podría cambiar la manera en que se entendía la medicina. Este es el momento, se decía a sí misma mientras el magnate la observaba con interés, pero tenía que decidir. Exponer su idea y arriesgarse a ser rechazada o permitir que las sombras de su madrastra la ahoguen nuevamente en el silencio. La sala se congeló, los murmullos bajaron y toda la atención parecía pivotar hacia ella. Con el corazón en la garganta, Valeria sintió que su vida pendía de un hilo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Deme un momento, respondió Valeria, su voz firme a pesar del latido acelerado de su corazón. Déjame presentar el concepto en detalle. Cada paso, cada decisión que hacía, eran manifestaciones de la lucha interna por ser escuchada. A pesar de la sensación de vulnerabilidad ante los ojos de su madrastra, había decidido que el coraje sería su nuevo norte. Con pasos medidos, se colocó al lado del magnate, sintiendo la energía de los asistentes a su alrededor. Este proyecto no es solo una propuesta clínica, continuó, guiada por la adrenalina de la afirmación. Es un cambio fundamental en nuestro enfoque hacia la salud. Imagina un tratamiento que se adapte a cada individuo según su genética y medio ambiente. Podemos brindar soluciones personalizadas que alivien su sufrimiento y mejoren su calidad de vida.
Mientras hablaba, se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su idea, estaba reafirmando su existencia en un mundo donde había sido invisibilizada. Los murmullos alrededor parecían disminuir de nuevo, atrapados por la fuerza de su discurso. Ella se había convertido en la narradora de su propia historia, y lo que antes había sido una lucha por la aceptación se transformaba en una misión de impacto. Sin embargo, en el fondo de su mente, la figura de su madrastra continuaba atormentándola, resonando con sus viejas heridas. «Si esto fracasa, es tu culpa», resonó la voz hiriente que la había perseguido durante años. Valeria respiró profundamente, anclándose en su propósito. «Este proyecto es más que un desafío profesional para mí. Es una oportunidad para demostrar que incluso aquellos a quienes se les ha dicho que no son suficientes tienen el poder de marcar la diferencia». Su mirada se posó en un grupo de asistentes que ahora se mostraban intrigados. Allí, en esas miradas, podía vislumbrar su futuro. A medida que finalizaba su exposición, sintió que un cambio comenzaba a gestarse dentro de ella. Si bien su mente seguía cuestionando sus capacidades, una voz interna que nunca había reconocido comenzó a crecer, alineando sus pensamientos con su valor intrínseco. La aceptación de su fracaso anterior ya no era su etiqueta. Había empezado a dejar atrás el peso del desprecio y a forjar una identidad que no dependía del juicio ajeno. El magnate la miró, asintiendo lentamente. «Valeria, estoy impresionado. Me gustaría que te unieras a mi equipo para desarrollar este proyecto. Creo que podemos lograr grandes cosas juntos». Las palabras flotaron en el aire como una promesa. Valeria, por primera vez, comenzó a vislumbrar un futuro en el que podría ser parte de algo significativo, libre de las cadenas del escepticismo. Pero, justo cuando la emoción comenzaba a instalarse, su madrastra, con un tono venenoso, interrumpió la atmósfera reparadora. «¿Y tú? ¿Te crees capaz de llevar esto a cabo? No olvides quién eres en realidad». La conmoción de su voz fue como un golpe frío. Valeria sintió que su corazón se detenía. El progreso que había logrado empezó a desmoronarse. ¿Sería en realidad capaz de asumir este desafío? ¿O el peso del desprecio y la burla la aplastaría de nuevo? La expectativa de su respuesta se cernía sobre ella como una tormenta inminente. Valeria se encontraba en un cruce decisivo. Frente a la mirada expectante del magnate y las dudas sembradas por su madre, la batalla no solo era profesional. Era una lucha por su propio reconocimiento, por la afirmación de su lugar en el mundo. Lo que antes había sido un simple deseo de ser escuchada, ahora se transformaba en el grito de su alma. Mientras su voz vacilaba en el umbral de una respuesta, el eco de su madrastra reverberaba en su mente. Valeria entendió que la batalla que enfrentaba era más grande de lo que había imaginado, y que, de alguna manera, debía hallar el poder para tomar la decisión correcta. Con esa claridad naciente, se sintió dispuesta a enfrentar su verdad. «Estoy lista para demostrarlo», afirmó al fin, desafiando no solo a su madrastra, sino al miedo que había condicionado su vida. El silencio que siguió a estas palabras se convirtió en un momento crucial, dejando en el aire una nueva pregunta. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar para reclamar su destino? Valeria sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, cargado de pesos y expectativas. En la balanza de su vida, la elección estaba hecha, pero el desafío apenas comenzaba. La aprobación del magnate era un faro, un indicio de que, tal vez, sí era capaz de escalar esa montaña que había visto inalcanzable. Sin embargo, el eco de las palabras de su madrastra se proyectaba, arañando su mente como un mantra destructivo. Debía actuar rápido. Se giró hacia los asistentes, quienes la observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Era evidente que su presentación había despertado un interés genuino, pero también requería sobreponerse a las dudas que ella misma había alimentado. Cada mirada y cada susurro parecían recordarle que no era la candidata obvia para este desafío. ¿Y qué sucede si las críticas resurgen? ¿Qué pasará si todo se desmorona de nuevo?
se cuestionó Valeria, mientras una mezcla de miedo y determinación se apoderaba de ella. Fue entonces cuando decidió sentarse a reflexionar sobre su enfoque, se alejó del bullicio momentáneamente y buscó un rincón tranquilo. En un pequeño espacio, dio paso a sus pensamientos con la intención de elaborar un plan sólido. Valeria sabía que debía acudir a sus propios recursos, a lo que había aprendido en años de experiencias, tanto profesionales como personales. Mientras escribía en su cuaderno, comenzó a identificar sus fortalezas. Su conocimiento en genética, las horas de estudio y las investigaciones que había realizado no eran solo bagaje académico, eran herramientas valiosas. Este proyecto transformador no era el final de su historia, sino un capítulo relevante para reivindicar su voz. Las dudas se desvanecieron cuando comenzó a trazar el mapa del proyecto. Interacción con los pacientes, personalización del tratamiento, la colaboración con médicos, todo cobraba sentido. Con cada palabra que apuntaba, su confianza crecía como un músculo que había estado inerte demasiado tiempo. Se hizo la promesa a sí misma: no dejaré que el miedo dicte mi destino. Esta es mi oportunidad. Regresó a la sala donde se encontraba el magnate y varios otros profesionales, listos para escucharla. Con una voz más clara, proyectó su propuesta. Lo que estamos haciendo es crear algo que no solo innovará en el ámbito clínico, sino que también impactará vidas. Podemos proponer una nueva manera de entender y tratar las enfermedades a través de un enfoque humanizado y personalizado. Esta vez, su discurso no solo expresaba su idea, sino que también revelaba su convicción. Las miradas se fijaron más intensamente en ella. Valeria se sintió como una ejecutora no solo de su proyecto, sino de su propia narrativa. Había llevado la conversación hacia un lugar donde el miedo no tenía cabida, y en su lugar la pasión y la dedicación brillaban con fuerza. Después de su presentación, el magnate sonrió, aprobando su segunda exposición. Veo que has tomado esto muy en serio y, por lo que veo, has ideado un enfoque viable. Estaré aquí para respaldarte. Valeria dio un suspiro de alivio y satisfacción, pero la voz de su madre interna seguía perturbando el aire, recordándole que todo cambio lleva consigo incertidumbres. Así que una vez más sintió que se asomaba al abismo de lo desconocido. Ese camino que había tomado podría ser espinoso y lleno de críticas. Mientras todos comenzaban a dispersarse, un asistente se acercó a Valeria, su rostro reflejaba una mezcla de admiración y curiosidad. ¿Estás lista para los desafíos que vienen? Este proyecto podría catapultarte, pero la presión también aumentará. La pregunta quedó en suspenso como un eco. Valeria sabía que, si quería superarse, tendría que adentrarse en la incomodidad que conlleva el crecimiento. Sí, estoy lista, respondió, encontrando una seguridad que había estado ausente solo momentos antes. Mientras se alejaba del evento, con el magnate a su lado hablándole sobre los próximos pasos, una idea surgió como una tormenta eléctrica. Tal vez la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Podría realmente transformarse su vida en un verdadero legado? La incertidumbre se sentía palpable y Valeria comprendió que su historia personal aún no había alcanzado su clímax. Una nueva pregunta se aferró a su mente. ¿Eran sus propios límites o los que le habían impuesto los demás los que le estaban conteniendo? Con estos pensamientos en su mente, dio un paso hacia adelante, decidida a descubrir la respuesta, sin perder de vista que esa batalla también era contra su propia sombra. ¿Se atrevería a desafiar su historia y dar un paso valiente hacia el verdadero cambiador que anhelaba ser? Valeria caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, cada paso pulsando con una mezcla de emoción y temor. Sabía que su vida estaba a punto de tomar un rumbo radicalmente distinto. La aprobación del magnate no era solo un alivio, sino un trampolín hacia un futuro que había anhelado con desesperación. Sin embargo, las sombras del pasado todavía se cernían sobre ella. Cada comentario despectivo de su madrastra retumbaba en su mente. «Valeria, siempre te quedarás en la sombra», repetía su voz como un mantra envenenado.
Desvió el pensamiento y se preguntó cómo podría preparar su mente y espíritu para las exigencias inminentes. Su primer objetivo sería reconfigurar el diálogo interno que había moldeado sus años en la penumbra. Valeria decidió comenzar un diario, un espacio donde podría desahogar sus pensamientos y evitar que las viejas inseguridades la arrastraran a un lugar conocido pero ya inaceptable. Dejó fluir sus ideas sin restricciones, explorando su visión. A la mañana siguiente se sentó frente a su computadora, que ahora era su aliada en la creación de formas de aplicar su proyecto. Dedicó las primeras horas del día a investigar sobre los últimos avances en tratamientos genéticos. La lectura de artículos y estudios la llevó a una revelación. La personalización del tratamiento no solo era innovadora, era esencial. Mientras elaboraba un borrador de su propuesta técnica, comenzó a divergerse en el enfoque emocional que planeaba incorporar. Valeria recordó a los pacientes que había conocido durante sus prácticas, sus historias, sus luchas, sus esperanzas. No estoy solo modificando genes, se dijo, estoy impactando vidas. Esta conexión emocional volvió a encender su propósito, iluminando la manera en que abordaría cada aspecto de su trabajo. Su enfoque se volvió más profesional y humano a la vez, equilibrando la ciencia con el corazón. Sin embargo, la presión crecía. Al día siguiente tendría una reunión con un equipo de expertos donde presentaría su plan y les pediría apoyo. Sabía que el poder de convencimiento era crucial. Debo demostrarles que estoy lista para este desafío, pensó mientras se preparaba. Sintió que su piel se erizaba ante la idea de enfrentarse a un grupo de jueces disfrazados de colegas. Empezó a ensayar su presentación frente al espejo, tratando de visualizar con claridad el impacto que podría tener. Los días pasaron volando. Cuando llegó el gran día, su corazón latía con fuerza, pero al entrar a la sala de conferencias notó que había adoptado una postura más firme, más confiada. Los rostros de expertos la observaban con interés, mezclándose con la anticipación. La presentación comenzó y cada diapositiva corría desde el fondo de su mente hacia su corazón. Mientras hablaba, existían momentos en que las palabras fluyeron con una claridad que la tomó por sorpresa. Lo que antes era solo una idea sobre un tratamiento genético se transformó en una revolución potencial en la manera de abordar los problemas médicos, una alineación de ciencia y humanidad. Las miradas de sus compañeros comenzaron a ser diferentes, un intercambio de respeto y asombro que la alimentó. Al final, un experto de renombre se levantó. Valeria, sorprendentemente, has tocado aspectos que muchos de nosotros hemos pasado por alto. Me gustaría colaborar contigo en este proyecto, admitió. Las palabras se sintieron como un vestido nuevo que se le ajustaba perfectamente. Ella había dado un paso al frente que resonaría en la historia personal de su vida. A medida que la reunión llegaba a su fin, cimentó las bases de un círculo de apoyo que había empezado a formar, un equipo que compartía su visión y pasión. Pero al salir, las dudas regresaron como sombras insidiosas. ¿Qué haré si fallamos? ¿Y si no soy lo que todos esperan? Esa tensión latente era un recordatorio de que el camino al éxito estaba sembrado de riesgos. Fue justo en ese momento, mientras cerraba la puerta detrás de ella, que un mensaje en su teléfono iluminó la pantalla. Era un recordatorio de un antiguo profesor que la había inspirado. A veces, el mayor desafío es confiar en uno mismo. La verdadera magia está en lo que eres capaz de hacer con tu propia historia. Valeria sintió que el aire alrededor de ella comenzaba a cambiar nuevamente, lleno de nuevas posibilidades, pero también cobos de desafíos aún inexplorados. ¿Sería capaz de navegar por este nuevo paisaje? ¿Qué otras revelaciones vendrían a la luz en su viaje? Mientras se alejaba, comprendió que la batalla apenas comenzaba, y que cada paso hacia adelante sería un intento de resurgir más fuerte. El eco del mensaje de su profesor resonaba en la mente de Valeria mientras se adentraba en la siguiente etapa de su aventura.
Sabía que el próximo paso era asegurar la colaboración del experto, una tarea que podía definir su carrera. Con cada paso que daba, se sentía más consciente de su crecimiento. Su pensamiento se apegaba a la idea. No solo se trata de competir, sino de colaborar. A lo largo de su camino, comenzaba a ver los vínculos entre profesionales como oportunidades para aprender y crecer. Los días pasaron mientras Valeria se sumió en la investigación y el desarrollo de su propuesta. Se rodeó de libros, artículos y otros estudios de casos que validaban su enfoque. En cada momento, el desafío se intensificaba, pero con ello también su determinación. Experimentó momentos de ansiedad en los que la voz de su madrastra reverberaba en su conciencia. Pero cada vez más, esos pensamientos se encontraban en una lucha desigual contra el poder de su creciente autoconfianza. Una tarde, mientras corregía un elemento de su presentación, notó que sus compañeros de equipo estaban atentos a cada palabra que ella pronunciaba. Había algo poderoso en eso, algo que le decía que había encontrado su lugar en aquel nuevo entorno. Durante una pequeña charla, uno de ellos, Ricardo, expresó: «Valeria, tu visión es inspiradora, me hace querer dar más de mí en este proyecto». Esas palabras, simples pero significativas, se grabaron en su corazón. La conexión emocional estaba ahí, una fuerza poderosa que alimentaba su esfuerzo. La colaboración con el experto de renombre se convirtió en el foco de sus días. Se sentía emocionante, pero aterrador. La idea de compartir su proyecto con alguien de su calibre la mantenía despierta por la noche, repitiendo posibles escenarios en su cabeza. ¿Y si su plan no era lo suficientemente sólido? ¿Y si él se decepcionaba de ella? A pesar de esas dudas, su deseo de demostrar su valía superaba la incertidumbre interna. Valeria ideó una serie de puntos clave que anotar y presentar, sabiendo que su pasión por el tema sería la auténtica fuerza de su argumento. El día de la reunión llegó y, al mirar su propio reflejo en el espejo, sentía que había crecido. Esa imagen que antes le parecía frágil, ahora mostraba a una mujer decidida. En la sala de conferencias, los rostros se giraron hacia ella, y por un instante sintió cómo el aire se llenaba de posibilidades. El encuentro se inició brusco, pero a medida que avanzaba su presentación, Valeria se entregó completamente al momento. Cada diapositiva era un paso hacia adelante, cada dato una reafirmación de su visión. Cuando llegó al final, el silencio que siguió no fue la culminación de un fracaso, sino un ansiado compás de expectación. Finalmente, el experto tomó la palabra. La pausa que se estaba convirtiendo en una eternidad se rompió por su voz reflexiva. «Valeria, tu enfoque es audaz y urgente. Aquí hay una chispa que muchos en esta sala han olvidado. Me gustaría explorar contigo la posibilidad de realizar una prueba piloto». Los aplausos estallaron detrás de ella y su corazón se llenó de gratitud y sorpresa. Sin embargo, a pesar de la propuesta surgida en el aire, Valeria no pudo evitar sentir una sombra. ¿Estoy lista para esto? ¿Puedo cumplir las expectativas? Esa trampa mental se deslizó entre los aplausos, una manifestación de viejos miedos que aún pululaban en su interior. Días después, mientras reflexionaba sobre la reunión, comenzó a cuestionar un punto crucial. ¿Realmente estaba dispuesta a dejar atrás las inseguridades que tanto la habían atormentado? ¿Podía ser esta colaboración la clave para cerrar la puerta de su pasado empoderándola? ¿O sería más un peso que una bendición? Valeria se encontraba al borde de una decisión transformadora. Ahí, en la intimidad de su mente, una nueva pregunta azotó su conciencia. ¿Cuál será el precio de mi éxito y estoy dispuesta a pagarlo? En ese cruce de caminos, el desafío más grande aún yacía por delante. La distancia entre el sueño y la realidad parecía más cercana, pero ¿estaría dispuesta a afrontar lo que se requiere para materializar su visión? Mientras cerraba su diario, sintió que un nuevo capítulo se estaba escribiendo, uno que probablemente la llevaría a enfrentar sus demonios más profundos. La decisión de colaborar con el experto suponía un reto que Valeria no había anticipado completamente.
Mientras los días se deslizaban hacia la confirmación de la prueba piloto, se encontró lidiando con un torbellino emocional. La incertidumbre se convertía en su sombra, y cada vez que la rutina diaria la absorbía, un susurro interno retumbaba. ¿Será suficiente? Dedicaba horas interminables a desarrollar sus ideas, sintiendo que este esfuerzo la separaba de sus compañeros. No podía evitar comparar sus esfuerzos con los logros de quienes la rodeaban. A pesar de obtener elogios de algunos compañeros, el eco de la desconfianza persistía. Las palabras de su madrastra resonaban en su cabeza. Siempre está el miedo de no alcanzar el nivel que esperas, Valeria. Se preguntaba si el camino hacia el éxito siempre implicaba cargar con viejas heridas, y esa carga la hacía avanzar más lento de lo esperado. Una mañana, mientras organizaba su espacio de trabajo, recibió un mensaje del experto. Un simple «Gracias por tu dedicación, estoy emocionado por lo que va a suceder», provocó una mezcla de entusiasmo y pavor. Era un recordatorio de que ella no solo participaba, sino que también llevaba consigo el peso de sus expectativas, las ajenas y las suyas. Sabía que una colaboración exitosa podría ser un escalón invaluable hacia su futuro, pero la idea de un posible fracaso la asfixiaba. El día de la reunión previa al inicio del piloto, Valeria se preparaba nerviosa. Se probó una y otra vez varios atuendos, buscando el que la hiciera sentir más empoderada. Fue entonces que un pequeño destello de autocompasión la alcanzó. No tenía que demostrar su valor como un espectáculo. En lugar de una imagen perfecta, decidió optar por algo que la hiciera sentir auténtica. Al final, eligió un conjunto que no solo la hacía sentir cómoda, sino que también reflejaba su identidad. La reunión arrancó con una energía palpable. El experto presentó a Valeria ante un grupo diverso de profesionales, cada uno experto en distintas áreas. Enraf, exalumno de una prestigiosa universidad, observaba a Valeria con atención. Era la atención que le había faltado en ciertos momentos de su vida y que buscaba con ansias. Sin embargo, no lograba concentrarse del todo, sus miedos comenzaban a infiltrarse en su mente. ¿Y si no tengo lo que se necesita para triunfar en este ambiente? En el centro de la sala, mientras todos discutían sobre las expectativas del proyecto, Valeria empezaba a hablar, y a medida que las palabras salían de su boca, comenzaba a sentir una transformación sutil. Allí, en la conexión de miradas y asientes de cabeza, se sentía la complicidad entre ella y su audiencia. Valeria no solo estaba presentando un proyecto, sino que estaba abriendo una puerta para que otros participaran. Se dedicó a hacer preguntas y provocar respuestas, construyendo puentes entre sus ideas y las de los demás. En ese instante, dejó de pensar en el miedo como un obstáculo y comenzó a considerarlo como una palanca de acción. Sin embargo, cuando la conversación se tornó hacia la logística del proyecto, se percató de que había vacíos en su preparación. Su impulsividad y falta de atención a detalles técnicos serían sus mayores enemigos. Ante las miradas expectantes y algunas preguntas punzantes, sintió que el entusiasmo se transformaba en tensión. Fue allí, en medio de la creciente presión, que la epifanía llegó. Valeria se dio cuenta de que no podía lidiar con el peso del proyecto sola. Este no era solo su viaje, era la oportunidad de crear algo colaborativo con un equipo diverso y talentoso, quienes también deseaban contribuir. Al redescubrir su capacidad para abarcar a otros, sintió que estaba liberando su propia carga. Así, se propuso cambiar la naturaleza del encuentro. Comentemos qué habilidades únicas tiene cada uno que podríamos integrar en este proyecto, sugirió Valeria con confianza renovada. La sala se iluminó con un crisol de ideas mientras empezaban a fluir las posibilidades. Sin embargo, en el fondo de su mente, el temor resurgió. ¿Era de verdad capaz de reconstituir su inseguridad en algo positivo? Una vez más, la sombra de su madrastra se deslizó entre sus pensamientos. Pero en aquel instante de conexión e inspiración, empezó a comprender que había comenzado a hacer las paces con su pasado. Mientras el grupo luchaba con las dinámicas del proyecto, Valeria se sintió cerca de algo inminente, algo que podría definirse como la aceptación de su propia vulnerabilidad. Pero, justo cuando una pequeña chispa de confianza brillaba en su interior, un mensaje inquietante apareció en su teléfono.
Necesitamos hablar sobre tus capacidades. Hay algo que debe ser abordado antes de seguir adelante. Ese mensaje la llevó a una encrucijada. Las sombras del miedo se reanudaron. ¿Quién era esa voz que cuestionaba su valía? ¿Esa sería la definitiva prueba del valor que había estado buscando? Ante la inminencia de esa confrontación, el futuro se tornaba más incierto que nunca. El pulso de Valeria se aceleró mientras leía el mensaje una y otra vez, buscando en cada palabra un indicio de qué podía haber llevado a esa nota de advertencia. La calma que había empezado a construir alrededor de sí misma partió un día más de su rutina, y el pánico comenzó a hacer estragos en su mente. La idea de enfrentarse a críticas no deseadas la descolocaba. Hasta ese momento se había convencido de que al abrirse al grupo y mostrar su autenticidad, había dado un paso hacia un nuevo nivel de confianza. Sin embargo, las dudas resurgieron como ecos en su mente. El rostro de su madrastra le vino a la mente con una claridad dolorosa. Decidida a no dejarse vencer, respiró hondo y se propuso descubrir la fuente de esa preocupación. ¿Qué podían estar señalando sobre sus capacidades? La mañana siguiente llegó a la oficina con una determinación renovada. Sabía que debía prepararse para la conversación que le aguardaba. Cada momento se convertía en una oportunidad para demostrarles que había evolucionado, que su voluntad de colaborar y aprender era genuina. Sin embargo, también sabía que sería fundamental adaptarse a la expectativa que el experto y el resto del equipo tenían de ella. A medida que los minutos avanzaban, Valeria se centró en recapitular su presentación, evaluando cada aspecto que había compartido en la reunión anterior. Se sentó en su escritorio y se puso a trabajar en una hoja de puntos que pudieran abordar cualquier inquietud que pudiese surgir. Si me he hecho tareas difíciles, puedo presentar soluciones, se dijo a sí misma. Cuando finalmente llegó el momento de la reunión, la atmósfera en la sala era tensa. El experto comenzó a hablar, pero Valeria se concentró en escuchar más que en hablar. Quería entender, absorber todo lo que allí estaba pasando. El tono del experto se tornó serio, su rostro revelador de preocupaciones. Valeria, hay aspectos de tu propuesta que requieren más claridad. Algunos detalles técnicos han quedado un poco vagos, y queremos asegurarnos de que todos sigamos en la misma página antes de avanzar, dijo. Aquí fue cuando el miedo intentó disolverse en su interior, pero Valeria lo capturó. En lugar de lamentarse, se esforzó por transformar ese momento en una oportunidad de aprendizaje. Agradezco las observaciones. Me doy cuenta de que debo ser más específica sobre ciertas áreas. Estoy aquí para colaborar y fortalecer nuestras capacidades colectivas, respondió, sintiendo cómo la energía del grupo comenzaba a cambiar. Una conversación fluida comenzó a desarrollarse sobre los puntos también importantes que no había considerado. Cada sugerencia que recibía no la debilitaba como antes, sino que la empoderaba. Cada crítica se volvía un peldaño hacia una versión más robusta de su proyecto. La interacción dejó a Valeria con un trozo de claridad. Ella no era la única en el proceso de construir el proyecto. El equipo no solo le estaba rectificando, sino que también reafirmaban su valía como aportadora. Esa era su fuerza. A medida que el diálogo se extendía, se dio cuenta de que había un territorio nuevo e inesperado en su mente, un espacio donde la inseguridad podía coexistir con la confianza. La idea de que la vulnerabilidad podía ser convertida en conversación significaba que estaba formando un camino hacia algo mayor. Si tomaba el tiempo para escuchar y aceptar las críticas, podría abrir nuevas puertas. Mientras se iba desvaneciendo la tensión, un nuevo mensaje apareció en su teléfono, esta vez del experto, invitándola a una presentación posterior con un grupo importante que podría definir su futuro profesional. Este es tu momento, pensó, sintiendo en su interior la adrenalina de aceptar el desafío. Sabía que no solo se trataba del proyecto, sino de su desarrollo profesional en sí mismo. Miró a su alrededor y observó a su equipo, que ahora sentía como parte de su viaje, un viaje que era tanto suyo como de ellos. Pero al mismo tiempo, una pregunta persistía en su mente tras el aviso del día anterior. ¿Realmente había cruzado la frontera de la inseguridad? ¿O el verdadero desafío apenas comenzaba? Podía sentir los ecos de la duda, no como sombras, sino como un desafío concreto que aguardaba ser esquivado.
Con el futuro intrigante frente a ella, la tensión se convertía en su aliada. Ahora, el desafío era dejar de lado los miedos que habían plagado su mente. Mientras se acercaba a la presentación, no pudo evitar preguntarse, ¿sería su gran oportunidad o solo el inicio de una prueba más difícil que jamás había enfrentado? El pulso de Valeria seguía acelerado mientras se preparaba para la presentación que definiría su futuro. La sala de conferencias, iluminada por luces brillantes, parecía un espacio en el que las decisiones se cambiaban por puentes hacia nuevas oportunidades. Sentada detrás de la mesa, reunió sus notas, asegurándose de que sus ideas estuvieran organizadas y listas para fluir. La voz de su madrastra resonaba como un eco lejano, desvaneciéndose lentamente a medida que se concentraba. Sabía que no podía permitir que su pasado la definiera. Cada palabra se convirtió en un ladrillo para la base de su nueva identidad profesional. Lo que ella consideraba un obstáculo se transformó en un recordatorio de su fortaleza. La hora se acercaba y el grupo clave llegó, incluido un magnate del sector, una figura que representaba el tipo de éxito que Valeria anhelaba. Su presencia era imponente, pero tanto su seriedad como su curiosidad la hacían sentir cierta validación. «Si él puede ver mi potencial, ¿por qué no debería yo hacerlo?», se preguntó. Cuando se inició la presentación, Valeria se dio cuenta de que no podía limitarse a repasar sus apuntes. La energía en la sala le pedía autenticidad. Así que, en lugar de mantener la distancia profesional, decidió conectar con su audiencia. Compartió su proceso de desarrollo y las dificultades que había enfrentado al construir su propuesta. El silencio receptivo del grupo le otorgó confianza. Su vulnerabilidad comenzó a brillar. «Señores, mi propuesta no es perfecta, pero ha sido moldeada a través de un proceso de aprendizaje constante. Estoy aquí para recibir sus críticas, no para defenderme», declaró, sintiendo que cada palabra la empoderaba. Las primeras preguntas fueron duras. Algunos miembros del equipo, no tan convencidos, señalaron fallas en su enfoque, ambigüedades en su propuesta. En lugar de caer en la trampa de autodefensas, Valeria tomó una respiración profunda y reformuló cada comentario como una oportunidad para mejorar. «Agradezco sus críticas, tomaré esas observaciones como puntos de reflexión para refinar mi trabajo». «Su experiencia puede enriquecer este proyecto», respondió con seguridad y profesionalismo. Cada respuesta de Valeria generó un cambio sutil en el ambiente. Notaba cómo sus antiguos temores se transformaban en estímulos. A medida que la sesión progresaba, empezó a vislumbrar la posibilidad de que su autenticidad y disposición para aprender pudieran abrir puertas, incluso ante un magnate que parecía estar a años luz de su realidad. Conforme la discusión se enfocaba en soluciones en lugar de problemas, se dio cuenta de que su momento de vulnerabilidad había activado un diálogo colectivo que beneficiaba a todos. Las interacciones empezaron a fluir y las camarillas previas comenzaron a desvanecerse. Era un nuevo Valeria, una mujer que sabía escuchar, adaptarse y sobre todo aprender. Sin embargo, al finalizar la reunión, una voz interna clamaba. Esa voz no era la de su madrastra, sino una que prometía que cada paso hacia adelante también conlleva riesgos. La aceptación de sus imperfecciones había iluminado el camino, pero cada oportunidad también podía significar una nueva presión. Un mensaje llegó a su teléfono una vez más, esta vez de su mentor. La primera impresión fue potente, pero recuerda que esto es solo el principio. Le dio un vuelco al estómago. Sus inseguridades podían regresar como sombras en un momento de debilidad. El desafío batallaba en su interior. ¿Podía permanecer fiel a este nuevo yo en un entorno lleno de expectativas y presión? Aquel momento de decisión aguardaba, invitándola a enfrentarse a lo desconocido. Mientras se sentaba en su escritorio, una mezcla de emoción y tensión comenzó a invadirla. La pregunta ya no era si había superado sus dudas, sino qué pasos calzados en valor decidiría dar a continuación. ¿Estaría lista para luchar contra las sombras de su pasado y abrazar las posibilidades ilimitadas que el futuro le ofrecía? Mientras su mente giraba en múltiples direcciones, la pantalla de su computadora parpadeó revelando un nuevo correo. «Importante, cita con el magnate. Necesito que estés preparada para impresionar». Una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo. ¿Sería esta la oportunidad que definiría su carrera o solo un momento pasajero en su viaje lleno de incertidumbre?
Valeria se despertó con una sensación agridulce, un entrelazado de emoción y nerviosismo que la mantenía en vilo. La cita con el magnate no era solo una oportunidad, era la llave que abriría la puerta de su futuro en la medicina. En su mente, cada paso que había tomado la había llevado hasta aquí, un punto crucial donde no solo se jugaría su carrera, sino también su autovaloración. Se miró en el espejo y por un momento las dudas invadieron su mente, pero esa vez no se dejó vencer. La reflexión que tenía frente a sí era la de una joven mujer, fuerte, decidida y preparada. Decidió invertir el tiempo en repasar su propuesta, asegurándose de que cada detalle brilla y que reflejara el arduo trabajo que había realizado en equipo. En su interior, una voz resonaba. «Esta es tu oportunidad, Valeria, no la dejes escapar». Al llegar al edificio del magnate, la imponente estructura le recordó la distancia que había recorrido. Exhaló profundamente antes de cruzar la puerta, sintiendo la calidez de la afirmación que había cultivado en su interior. Con cada instante que pasaba allí, se recordó que lo que estaba a punto de presentar era más que un proyecto. Era una expresión de su crecimiento y su capacidad de innovar. En la sala de reunión, el magnate la recibió con una sonrisa. Su confianza personal comenzó a florecer, y a medida que se sentaba frente a él, junto con otros miembros importantes del equipo, se sintió rodeada de un aura de posibilidades. Eran profesionales que, al igual que ella, buscaban hacer una diferencia en el mundo de la medicina. Abrió la presentación con un enfoque que no solo rescató los avances técnicos, sino que también mostró su pasión por el impacto positivo en la vida de los pacientes. Mi objetivo, comenzó con la voz clara y decidida, es permitir que cada paciente sea tratado no solo como un caso, sino como un ser humano con historias, esperanzas y necesidades individuales. El magnate, interesado, asintió mientras Valerio continuaba, explicando cómo cada componente del proyecto se había construido con la colaboración de diversas voces del equipo. Se dio cuenta de que, cada vez que mencionaba a sus compañeros, fortalecía no solo su propuesta, sino también su conexión emocional con el proyecto. Valeria creó un entorno donde la incertidumbre se transformó en curiosidad, donde cada pregunta del magnate era un paso hacia adelante, un signo de que había captado su atención. Cuando la exposición llegó a su conclusión, el silencio reinó en la sala. Sentía el peso de las miradas, cada una cargando expectativas y curiosidad. «Valeria», dijo al fin el magnate, «has superado mis expectativas. Me gusta tu propuesta, y veo el potencial en ti. Este proyecto merece desarrollarse, y me gustaría que seas la líder del equipo». Una ola de satisfacción la inundó. Su voz interna resonó con un eco de validez que nunca pensó alcanzar. ¿Realmente yo? Este reconocimiento era más que una confirmación de su laboral, era el cierre de un ciclo lleno de incertidumbres. Se dio cuenta de que al enfrentar sus miedos y abrir su vulnerabilidad, había creado un espacio profesional al que pertenecía por derecho. La percepción del no ser suficiente se desvaneció, ahogada por la fuerza de su propósito, y las viejas sombras de su madrastra se hicieron pequeñas ante la luz de su logro. Mientras abandonaba el edificio del magnate, sintió que cada paso que daba era más ligero. A su alrededor, la ciudad brillaba con nuevas oportunidades, una red que ahora ya no parecía inalcanzable. Lo que antes era un océano de dudas se había convertido en un terreno fértil donde semillas de confianza comenzaban a germinar. Valeria había cruzado un umbral. Ya no era solo una estudiante de medicina temerosa de un futuro lleno de críticas. Se había convertido en una mujer empoderada, lista para desafiar y redefinir cada aspecto de su vida. En su mente solo había una convicción. Había logrado lo que antes parecía inalcanzable, y ahora estaba lista para seguir creciendo, siempre en busca de nuevas fronteras a conquistar. Al salir, decidió sonreír. La sonrisa se expandió de forma natural, dejando una huella de satisfacción profunda en su ser. Las voces del pasado ya no le dictaban quién era. En cambio, ahora podía escuchar el eco renovador de su propio ser. «Soy Valeria, y estoy aquí para hacer la diferencia».
Desde aquel día, Valeria no solo demostró ser la líder que muchos querían seguir, sino que también estableció un legado de resiliencia y valentía. En su camino, venció no solo a su madrastra, sino también un sinfín de inseguridades y limitaciones que la habían frenado. Sus experiencias no fueron acciones colectivas, pero sí un testimonio personal de perseverancia. Ahora, para ustedes que han compartido este viaje con Valeria, es tiempo de acción. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que les darán inspiración para seguir avanzando en sus propias vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que estas historias sigan llegando a otros que las necesitan. Comenten sus reacciones y teorías, su voz importa. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este final sobre superación. Esto es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir y acompañar a quienes buscan su camino hacia el triunfo.